Ahora ya se ve. Ahora sí, doctor. Bueno, vamos a continuar con la clase de la vez pasada, la bolilla de la lección uno, que nos quedamos en fundamentos y objetivos del derecho penal adolescente. La respuesta siempre tiene que ser proporcionada a la particularidad y gravedad de la conducta del menor, fundamentalmente conforme la necesidad y circunstancia de la personalidad mismo. Entonces siempre hablamos que en el derecho penal adolescente el menor infractor siempre debe ser considerado en primer lugar en razón a la gravedad del hecho punible cometido. Primero tenemos que tener en cuenta si es delito o si es crimen. Si es delito, siempre la primera opción va a ser la medida provisoria. ¿Cuáles son las medidas provisorias? Las medidas no privativas de libertad, que pueden ser de tres clases. Siempre se va a propender a eso. Después, si es crimen, aún así, si es crimen, podemos ver las medidas provisorias siempre y cuando esa persona tenga un hogar donde residir, tenga una familia, un padre responsable o un tutor, o así también si esa persona está en condiciones de ser redactada, si es o no un peligro para la sociedad, porque si nos encontramos en presencia de una persona que ya ha cometido reiteradamente varios hechos punibles, o nos encontramos en presencia de un adolescente que no tiene un hogar, no tiene una madre responsable, se pasa deambulando por la calle, entonces difícilmente el juez penal de garantía especializado en la adolescencia pueda otorgarle una medida provisoria tal como exige nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, esto siempre se va a evitar, se busca que se conceda a fin de evitar la estigmatización, la victimización y la criminalización del menor. Acá dice, Tribunal de la Apelación Penal de la Adolescencia estableció en el acuerdo y sentencia 17 del 6 de agosto del 2003. En el derecho penal común, los márgenes en que se desenvuelve el legislador para la fijación de la pena son rígidos, pues la propia ley fija el marco penal para cada hecho punible. Entonces tenemos que el delito de 1 a 5 años, si superan los 5 años, son crímenes donde no está permitido al legislador otorgar la medida alternativa, pero actualmente con la modificación de la ley 245 del Código Procesal Penal sí permite, siempre y cuando se den determinadas situaciones y condiciones para otorgar la medida alternativa a la prisión preventiva, y dependiendo otra vez de la gravedad del reproche y del peligro que acarrea a esa persona para la sociedad. El derecho penal de la adolescencia se caracteriza por la flexibilidad en cuanto a la aplicación de la sanción a imponer y su duración. No se contempla así que un determinado delito debe responderse con la imposición de una determinada sanción. Como dije, siempre tienen que tener en cuenta la flexibilización de la norma. Siempre se debe tratar de buscar un equilibrio y ver las condiciones personales de esa persona. Por eso se van a dar cuenta que en el largo del proceso penal, que es su etapa investigativa, antes de sustanciarse la audiencia preliminar en la etapa intermedia, debió haberse realizado un estudio psicológico y un estudio socioambiental del menor infractor, a los efectos de poder determinar cuál es el grado de reproche que eventualmente le correspondería, y si esa persona al momento de cometer el ilícito estaba o no en pleno uso de sus facultades mentales, en qué condiciones vivía esa persona, porque en el eventual caso que se dé, Profe, ¿sí? disculpame que te interrumpa, pero no estás grabando nada más para hacerte recordar eso. Sí. Ok, después si me puedes facilitar porque ya comencé en realidad. Vale, muchísimas gracias. Vos sos Audrey, ¿verdad? Bueno, entonces como estaba diciendo, en el hipotético caso que nos encontremos en presencia de un adolescente, que su conducta sea típica, sea punible, sea reprochable y sea punible, a los efectos de la medición de la pena, no nos vamos a basar por el artículo 65 de la base de la medición de la pena,
sino vamos a tener en cuenta las circunstancias personales de ese menor, cuáles son los fines que debe tener la pena a los efectos de su educación y de su reinserción en la sociedad, porque tenemos que tener en cuenta que en esta etapa ya es el menor adolescente sujeto de derechos y obligaciones y el Estado debe precautelar su desarrollo integral, su protección integral, y se debe primar siempre el interés superior del niño, porque el Ministerio Público, aunque en la práctica presente requerimientos conclusivos, en este caso una acusación, porque más adelante se van a dar cuenta que existen distintos requerimientos conclusivos y que no necesariamente debe ser una acusación. La acusación es el escrito por el cual el Ministerio Público solicita la elevación de la causa a juicio oral y público porque creen que se han reunido los presupuestos y cree que esa persona es responsable del hecho punible que se está investigando y ya se supera ese estado de duda para hablar de una certeza de que ha cometido ese hecho punible. En una acusación no se puede vacilar si esa persona cometió o no el hecho punible, porque en caso de duda siempre se debe estar a lo más favorable para la persona que está siendo investigada. Y si esa acusación se presenta sin el estudio psicosocial y el estudio socioambiental, prácticamente es nulo, y en la etapa incidental previa al juicio se puede declarar la nulidad, el auto de apertura a juicio, y anterior a eso también la nulidad de la acusación, lo cual conllevaría con el sobreseimiento definitivo del adolescente. Por eso hay que ser muy celoso del debido proceso, más aún cuando se trata en menores infractores, porque la violación de esos derechos inviolables del debido proceso acarrean la nulidad de todo el proceso. Tribunal de Apelación de la Adolescencia, acuerdo y sentencia número 23 del 1 de diciembre del 2003. Solo con la medida privativa de libertad el adolescente puede ser orientado a un orden y da la obligación de reconocer los derechos de otro, pues el informe psicológico da cuenta que presenta dificultades en el área emocional y efectiva, lo cual le dificultan su relacionamiento con los demás con escaso control de su impulso emocionales, evidenciando en este momento una conducta depresiva que requiere asistencia psicológica profesional. ¿Qué quiere decir en pocas palabras esto? Que esta persona no está dadas las condiciones para que goce de su libertad. Básicamente, esta persona necesita irse a un centro educativo con prohibición de salir de ese centro educativo. ¿Por qué? Porque primero no tiene un hogar donde él pueda vivir, no tiene una persona responsable y en tercer lugar no se están dando las condiciones para que esta persona pueda ser reinsertada en ese momento en la sociedad o pueda convivir dentro de una sociedad. Entonces necesariamente se le debe privar a esa persona de su libertad para que las reglas especiales, esto está en el Código Procesal Penal, en el artículo 427 y siguiente. Básicamente, la regla es la establecida al objeto del proceso y la investigación. El proceso del adolescente tiene por objeto verificar la existencia de una acción o una omisión, que quiere decir que sea una conducta dolosa o una conducta culposa, y si es autor o partícipe del hecho punible que se le está investigando, a los efectos de aplicarle una medida o una medida privativa de libertad. Lo primero que debe hacer es la comprobación de la edad. Eso se comprueba con el certificado de nacimiento. En caso de ausencia de eso, el juez penal podría solicitar un dictamen pericial. A su vez debe estar también asistido por un psicólogo forense a los efectos de hacer un dictamen y poder determinar el grado, o sea, cuánto es los años que tiene esa persona, porque muchas veces la persona sometida a proceso, muchas veces te dicen que no tienen cédula porque no quieren contar cuántos años en realidad tienen, o muchas veces pueden hacerse pasar como adolescentes cuando en realidad son mayores de edad, o puedes cometer el error de procesarle a una persona como mayor de edad, sino que al momento de que cometió el hecho punible era adolescente, y eso te puede llevar un sinfín de nulidades porque vos le juzgaste desde el inicio como una persona mayor de edad. Una ilustración sería el acuerdo y sentencia 465 de la Corte Suprema de Justicia del año 2004,
El recurrente no objeta el veredicto de reprochabilidad resuelto por el Tribunal de Sentencia en el juicio oral y público, que indica como coautores de un hecho punible de robo agravado a los jóvenes RCN y CGG, pero sí objeta la sanción aplicada a este último, en razón de que su supuesta calidad de menor en dicho tren, el recurso está encaminado a declarar la nulidad de la pena aplicada a CGG. En síntesis, lo que se cuestiona en este fallo es la reprochabilidad que se le aplicó a uno de los procesados, porque al momento de la medición de la pena se le juzgó bajo el artículo 65. ¿Y qué implica eso? Que le dieron una pena mayor a 8 años porque se le juzgó como una persona mayor de edad. Y lo que hizo en la etapa incidental previa al juicio, la defensa de uno de los procesados solicitó la inclusión probatoria y adjuntó al expediente el certificado de nacimiento de su asistido, lo cual demostraba que al momento de cometer el hecho, esta persona no era mayor de edad, sino era un adolescente. En cuanto a lo que la sanción necesariamente debe variar y el reproche debe variar, porque dijimos que en el derecho penal ordinario, que juzga a la persona mayor de edad, la pena máxima puede ser hasta 30 años, y en el derecho penal adolescente la pena máxima puede ser hasta 8 años. ¿Entienden? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Alguien se puede identificar y me puede decir qué es lo que está queriendo decir este fallo? Entonces, a ver si entendieron. A lo último que dijo, doctor, fue que justamente por más, o sea, grave que sea el delito que haya cometido, la pena máxima viene a ser 8 años, a diferencia que un adulto sean 30 años. Sí, eso es entendemos, esa es la distinción que sí, pero acá no estoy hablando de eso, acá lo que estoy diciendo es que el tribunal de sentencia le juzgó a una persona en la convicción de que era mayor de edad al momento de cometer el hecho punible, pero ¿qué hizo la defensa? Adjuntó un certificado de nacimiento antes de comenzar el juicio, solicitó la inclusión probatoria y demostró al tribunal que esa persona al momento de cometer el hecho punible no era mayor de edad, sino era adolescente. Y entonces el tribunal mal podría hacer una medición de la pena considerando una persona mayor de edad, entonces necesariamente se debía reducir la pena hasta máximo 8 años. Declaración del adolescente. La vez pasada, en la clase anterior, habíamos dicho que el adolescente bajo ninguna circunstancia puede ser interrogado en el Ministerio Público, ni puede ser interrogado en la comisaría. Solamente el adolescente puede declarar ante el juez penal adolescente, previa conversación y previa comunicación del hecho punible que se le atribuye, y se le debe explicar detalladamente cuál es el objeto de la investigación, qué se está investigando, cuál es su grado de participación en el hecho punible que se le atribuye, hacer una relación precisa y circunstanciada del hecho punible que se le está atribuyendo. Y eso lo tiene que hacer el juez penal previa conversación del procesado con su abogado, y puede estar presente también su madre o el tutor responsable de esa persona. Acá hay justamente una jurisprudencia al respecto que dice el adolescente fue sometido a un interrogatorio en sede policial, donde supuestamente aquel confiesa haber realizado el hecho punible en presencia de la directora de la CODENI, quien justamente debía ser de garante del respeto de los derechos del niño. La Fiscalía pretende incorporar la declaración de la directora de la CODENI, quien ha permitido y ocasionado el acto atacado. ¿Puede entonces el Ministerio Público hacer valer el testimonio de la directora de la CODENI diciendo que ella participó y veló la garantía del adolescente en una interrogación en sede policial? No, no puede, ¿Por qué? porque debía ser ante un juzgado o con el abogado previa a la...
Si me pueden decir también quién participa en la clase, hacia los efectos de que yo pueda ir tomando nota y también se pueda usar eso para las bonificaciones, la participación en clase. Hola, profe, acá la última parte dice que el incumplimiento, o sea, que si el adolescente No, no, es yo sujeto hago a... una pregunta sencilla primero. Yo quiero saber si esa declaración hecha en sede policial con la supervisión de la directora de CODENI, que en teoría debería garantizar el proceso de ese adolescente, puede ser usado o no por el Ministerio Público. No se puede, doctor. Debería, No, No, doctor. no se puede, No, no. doctor. ¿Por qué? porque dice que el tiene que ser, incumplimiento de la libertad implica la nulidad del acto actuado, dice. Una vez Y que no si, se cumpla ya es nulo. porque acá, tendría que haber sido frente al juez penal adolescente claro, y ante su abogado o tutor o padre. no, el abogado sí o sí, el padre Sí, también, obviamente, pero acá lo que le tiene que quedar claro es que ante el juez penal adolescente. el menor de edad no puede ser interrogado bajo ninguna circunstancia, ni en sede policial ni ante el Ministerio Público. No tiene valor, no produce ningún efecto jurídico esa Así mismo. declaración. Así mismo, doctor. Por lo tanto, la imputación podría ser nulo. No, eso ya son otras cuestiones. Lo Sí. que sí es que es una conculcación del debido proceso y que no tiene valor alguno, no produce valor y carece de validez ese interrogatorio. Así mismo, doctor. Se anula el acto entonces, profesor, ¿verdad? El acto sí. El régimen de la libertad. Así mismo. Otra cosa que tienen que tener en cuenta en el régimen de la libertad es que solamente el adolescente puede ser aprehendido en la comisión de un hecho punible en flagrancia. Bajo ninguna otra circunstancia el menor puede ser aprehendido. ¿Qué quiere decir eso? Que solo puede ser aprehendido cuando esté cometiendo un hecho punible y haya sido observado por un agente policial o por testigos presenciales que dan aviso al 911 y actúan inmediatamente. En otras circunstancias no pueden ser aprehendidos y solamente con una autorización judicial pueden ser aprehendidos los adolescentes. Entonces solamente la flagrancia le obliga a detener al menor, entonces, doctor. Así mismo, en otras circunstancias no puede ser aprendido y es nulo toda actuación policial o del Ministerio Público. Si quien está realizando una investigación, el Ministerio Público cree que JP es autor de un hecho punible, debe solicitar la aprehensión y la orden de detención de esa persona al juzgado y de ese efecto, si se encuentra en algún lugar específico, solicitar el allanamiento de esa vivienda y en caso de encontrarse, la aprehensión de esa persona, si cree que es responsable de haber cometido un hecho punible. Y los órganos intervinientes son el Ministerio Público, la Defensa Pública, el juzgado y las partes, el imputado y la víctima. Y como sabemos que siempre hablamos de un fuero especializado porque hay características esenciales que identifica a una persona considerada infractora. Forma del juicio: el juicio se realizará a puerta cerrada, salvo que el imputado o su representante legal requieran la publicidad del juicio. Causa: acá hay una jurisprudencia. La víctima refirió haber obtenido del Departamento de Investigación de Delito dicha copia de la fotografía, siendo esto irregular, pues conforme al artículo 27 del Código de la Niñez y la Adolescencia, tanto autoridades judiciales como administrativas deben guardar la debida reserva sobre los casos en que intervengan. Además, justamente la foto que aparece en dicha foja es la que fue exhibida por los medios de prensa. En consecuencia, amén de decretar la exclusión probatoria de dicha placa fotográfica, corresponderá elevar un informe. ¿Qué quiere decir esto? Que los juicios de los menores son de exclusiva reserva y solamente pueden participar los padres o sus tutores o sus representantes legales, pero siempre y cuando también esa participación no se sobrepongan a los intereses del menor infractor. ¿Y cuáles pueden ser esas casuísticas? Por ejemplo, el padre
le obligue a su hijo a decir que él no ha cometido el hecho punible. Supongamos que el adolescente quiere declarar que él fue y quiere decir en qué circunstancias hizo y cuáles fueron los motivos que le llevaron a él perpetrar ese hecho punible, y su padre le esté obligando a que él diga eso, a que él diga que él no realizó ese hecho punible. Entonces se le puede excluir a su padre a fin de que su hijo no se vea amenazado y pueda declarar libremente lo que él quiera decir. Por eso dice participación de los padres o interesados legítimos. Los padres o quienes lo hayan tenido a su cuidado, guarda o tutela, podrán asistir al juicio y participar. Y acá, lo que le había dicho, la investigación socioambiental, será obligatorio la realización de una investigación sobre el adolescente, que eso se darán cuenta que tiene que ser al momento de presentar la acusación, tanto el estudio socioambiental como el estudio psicológico, y la división obligatoria del juicio que ya habíamos hablado. Medidas cautelares, la utilización de la medida restrictiva, la medida preventiva es la última ratio y en último caso cuando ya no agoten otra medida que puedan resguardar o que puedan garantizar que esa persona puede ser educada y que pueda estar protegida. Esto creo que ya le quedó claro. Si tienen alguna duda sobre el procedimiento de las medidas cautelares. ¿Tienen alguna duda de las medidas cautelares? No, doctor, por lo menos de mi parte. Acá dice por Doctor, ejemplo, una consulta. Sí. ¿Las medidas cautelares siempre son de urgencia? ¿Cómo? Si las medidas Sí. cautelares siempre son de urgencia. Sí. No, acá lo que se refiere a medidas cautelares es que en el momento que se presenta una imputación, ¿verdad? Se da inicio a una denuncia Sí. que puede ser la persona que haya sido aprendida en flagrancia o puede ser que esa persona haya sido el resultado de una investigación. ¿Y qué pasa eso? Se presenta la imputación y el menor adolescente tiene que ser puesto a disposición del juez dentro de las 24 horas. Si no, si transcurre ese plazo, se debe ordenar la inmediata libertad de ese adolescente. ¿Y qué pasa? Una vez que se presenta la imputación, se fija la audiencia del 427, que es la audiencia a los efectos de que se le comunique al adolescente, a sus representantes y a esa persona responsable que se ha iniciado un procedimiento en su contra. En el artículo 232 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que en último caso se le van a dar la medida restrictiva de la libertad. Tenemos dos tipos de medidas: la medida privativa de libertad y la medida no privativa de libertad, que son la medida provisoria. Y esa medida provisoria otra vez se subdivide en tres categorías. Y pueden ser las medidas cautelares o pueden ser también medidas privativas de libertad, que el juez puede exigir medidas cautelares de carácter real. A eso es lo que se refiere las medidas cautelares, que pueden ser privativas o no privativas de libertad. Ya, doctor. Gracias. Y acá dice, el imputado fue aprehendido sin orden judicial, constituyendo el primer acto ilegal, dado que en los casos de adolescentes solo podrá ser privado privativamente de libertad cuando fuere sorprendido en flagrancia o por orden judicial escrita. Ahí están las medidas provisorias del artículo 232. Si ustedes leen, se van a dar cuenta que siempre se debe promover la educación y garantizar su sustento. Y que cuando no se debe... la privación de libertad de los menores siempre es de última ratio. Claro, siempre. En el proceso penal en sí, las medidas privativas de libertad son de carácter excepcional y última ratio. Y otra vez, existe mayor flexibilización de la norma cuando estamos en presencia de un adolescente. Claro. Porque ya no es en esta etapa del proceso una persona objeto de derecho, sino una persona sujeto de derecho, y que el Estado debe obligar y garantizar la protección integral del adolescente, que se encuentra en una etapa donde debe fomentarse su desarrollo intelectual, debe fomentarse su educación, tiene que promover su educación y garantizar su sustento. La prisión preventiva es solo cuando las medidas provisorias no sean idóneas.
fundamentación específica para justificarla. Y cuando las medidas provisorias no son idóneas, cuando, por ejemplo, cuando el menor, como venimos repitiendo, no cuenta con un hogar, no cuenta con una familia, ya ha cometido reiterados hechos punibles, o el hecho punible que ha cometido es considerado crimen. Que, por ejemplo, una persona que ha realizado un homicidio doloso difícilmente se le pueda otorgar una medida provisoria. Doctor, un ratito. ¿Vos por qué razón no podés apagar los micrófonos de los compañeros? Porque no se entiende nada de lo que decís. Por el sonido que hace. Compañeros, por favor, que pues, si no voy a tener que terminarle la clase a los que tienen han prendido su micrófono. Porque sale todo entrecortado. Gracias. ¿Estamos? ¿Alguna duda acerca de la medida provisoria y la medida preventiva? No, doctor. Doctor, y todos los penales de los menores tienen que ser siempre centros educativos, ¿verdad? Claro. Y sí. Y en realidad, por eso hicimos la clase anterior que no puede ser en una penitenciaría y los adolescentes tienen que estar en lugares distintos a los mayores de edad o en todo caso en celdas separadas, o sea, en ambientes distintos. No pueden ellos estar compartiendo con personas mayores de edad Claro, para que se le garantice todos los derechos. claro. Doctor, Sí, y al cumplir los 18 años se le envía a una penitenciaría. sí. Porque lo que se busca acá es garantizar entre los 14 y 17 años la protección a su desarrollo integral, a que esa persona pueda ser educada y en teoría debería estudiar la escuela básica por lo menos durante ese tiempo y trabajar sobre esa persona en las dificultades que pueda tener de acuerdo al informe socioambiental y el estudio psicológico. Podrán ver también que en cualquier etapa del procedimiento se podrá prescindir de la sanción inclusive impuesta si se encuentran reunidos determinados presupuestos. Justamente vamos viendo ahora. Mecanismo de salida anticipada en el proceso penal contra el adolescente infractor. ¿Qué clase de sanción debe aplicarse al adolescente? ¿Puede ser aplicada la salida alternativa establecida en el Código Procesal Penal? Sí pueden ser aplicadas y siempre justamente luego en el menor infractor se busca darle salida alternativa al procedimiento. ¿Y cuáles pueden ser la salida alternativa al proceso? Un criterio de oportunidad cuando exista un hecho punible cuyo reproche sea insignificante o reducido, o la sanción que se espera en otra causa sea de mayor relevancia o sea más grave. Entonces se le puede dar un criterio de oportunidad a esa persona con respecto a esa causa. En cada jurisdicción se va a buscar siempre promulgar un conjunto de leyes, normas y disposiciones aplicables específicamente a los menores infractores. ¿Cuál es el objeto de esto? Responder a las diversas necesidades de los menores infractores y al mismo tiempo proteger sus derechos básicos, satisfacer a la sociedad y aplicar cabalmente con justicia las reglas. En el sistema de justicia de menores infractores siempre se va a buscar el bienestar de este adolescente y garantizar bajo cualquier circunstancia que se tenga en cuenta el principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta la circunstancia del menor y el delito que se ha cometido. Y ahí tenemos que ver si esa infracción constituye un delito o si constituye un crimen. Y de acuerdo a eso vamos a ver la facultad discrecional que tiene el órgano juzgador o inclusive el Ministerio Público, que puede aplicar en muchos casos la prescindencia de la acción, inclusive la remisión, inclusive no iniciar un proceso ordinario porque eso puede traer consecuencias negativas para el menor infractor. Entonces, si el Ministerio Público o inclusive la policía, siempre que haya acuerdo de la persona que está siendo investigada y de los padres y de su abogado, puede enviarse una remisión a unos albergues, a unos programas educativos, a los efectos de que no se inicie un proceso, y ese proceso podría tener consecuencias negativas porque sí produce un agravio a la persona que se le está siendo investigada y con mayor razón que ha sido imputada.
Muchos podrán discutir que no produce un agravio. A mi criterio sí produce un agravio del momento que te están juzgando como supuesto, por más que sea una prueba indiciaria que todavía el artículo 17, inciso A de la Constitución Nacional, dice que toda persona se debe presumir su inocencia. El solo hecho de que una persona tenga que contratar un abogado y defenderse de un hecho que no ha cometido ya produce un agravio y ya produce también una derogación para esa persona que tiene que estar contratando y pagando un abogado para demostrar que no ha sido el autor de un hecho que él no cometió. Entonces, sí se pueden buscar la forma de no llegar a un proceso y enviarle a esa persona a unos programas educativos y se aplican eso, se rescinde en esa forma de la acción penal. Se examinará la posibilidad cuando proceda a ocuparse de los menores delincuentes sin recurrir a la autoridad competente, la policía, el Ministerio Público y otros organismos que se ocupen de los casos de delincuencia de menores estarán facultados para fallar dicho caso discrecionalmente sin necesidad de vista oficial con arreglo al criterio establecido. Entonces, siempre la finalidad acá de la pena va a ser su educación y esto siempre debe ser proporcional y teniendo en cuenta las circunstancias y la gravedad del hecho. Eso se lo tiene que grabar y se tiene que reducir al máximo, imponerle otro tipo de sanción o castigo o evitar siempre que se le aplique la medida restrictiva. Solamente cuando ya no exista otro medio idóneo y cuando ya sea un hecho punible considerado grave, o mejor dicho, considerado crimen. Y la autoridad competente podrá suspender el proceso en cualquier momento. El proceso terminará en forma anticipada por la forma establecida en el Código Procesal Penal o por la remisión que pueden darse en cualquier circunstancia. Y la forma establecida en el Código Procesal Penal son la salida alternativa al proceso, que puede ser, por un lado tenemos la acusación, que es solicitar que la causa sea elevada a juicio oral y público, o por otro lado, el momento, en la fecha que el Ministerio Público tiene para presentación del requerimiento conclusivo. Ustedes creo que ya saben que el proceso de investigación, una vez que se realiza una denuncia o que se la prende mejor dicho, de que se la prende, a partir del momento de la aprehensión de la persona, se produce una imputación y del momento que se produce una imputación se le debe notificar a esa persona de la imputación que hay en su contra. Una vez que se le comunica, que se le notifica la imputación, se tiene por iniciado el procedimiento. O podemos partir también que el proceso se tiene por iniciado si no hay notificación de la fecha de su audiencia del 427. A partir de iniciada ese acto, de realizado ese acto, el juez admite la imputación y fija dentro de los 6 meses la fecha en que el Ministerio Público debe presentar requerimiento conclusivo. Vencido es el plazo, el Ministerio Público ya no puede presentar y después se van a dar al momento de estudiar el procesal penal cuáles son las salidas que se dan o cuáles son los medios impugnativos que hay una vez que el Ministerio Público no presenta su acusación. En síntesis, una vez transcurrido ese plazo, al momento, si mañana se cumplen los 6 meses de investigación del Ministerio Público, el Ministerio Público, si tiene la plena convicción de que esa persona realizó ese hecho punible, va a presentar una acusación. Y teniendo en cuenta la particularidad del caso, si es un hecho punible que es insignificante o que no merece ser investigado más o que es un reproche reducido, o otro supuesto puede darse que también este procesado está en esta causa, es una causa de hurto simple y sin embargo tiene una causa pendiente de juicio oral y público por robo agravado. Entonces puede aplicarle un criterio de oportunidad y se da por finiquitado esta causa, teniendo en consideración que tiene un hecho punible más grave por el cual va a ser juzgado, va a ser sometido a juicio oral y público y la expectativa de la pena es mayor. Doctor, ¿sí? la pena máxima para los menores es de 8 años. Sí. Lo que quiero nomás que hay forma anticipada, terminación anticipada del proceso como salida alternativa también, que puede ser criterio de oportunidad, suspensión condicional del procedimiento, procedimiento abreviado y la conciliación. Nuestro ordenamiento jurídico
establece en determinados hechos punibles pueden ser conciliados, inclusive también el hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario puede ser conciliado, si bien no es un hecho punible que se trate contra los bienes de las personas, invocando el interés superior del niño se puede conciliar. Y el procedimiento abreviado, que ya es una sanción anticipada porque es una condena, a diferencia de la suspensión condicional del procedimiento y el criterio de oportunidad, que no son sanciones y no son condena propiamente dicha. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, Sí. en qué sentido se puede conciliar, doctor? Y si existe no sé, una estafa, vos podés llegar a un acuerdo con la persona a la que le denunciaste si esa persona te quiere reparar el daño ocasionado, o la venta de un vehículo que haya salido mal una transacción comercial. O sea, hechos punibles contra los bienes de las personas y contra la propiedad. Esos tipos de hechos son conciliables. Si bien existe en algunos casos directrices del Ministerio Público que determinado hecho no puede ser conciliable, la norma es clara. En el capítulo vos tenés que esos hechos punibles sí pueden ser conciliables. Gracias. En la remisión ya hablamos. Y acá dice, si se aplica el artículo 234 del Código de la Niñez y la Adolescencia, tanto el fiscal como el juez prescinden o renuncian a la acción penal pública, lo cual conlleva la extinción de la misma, en tanto que la remisión establecida en el artículo 242 del Código de la Niñez y la Adolescencia solo suspende la continuación del procedimiento, remitiendo al adolescente a programas comunitarios si existe acuerdo. Si no existe acuerdo, continúa el proceso. ¿Qué quiere decir? Que la remisión lo que hace es suspender el proceso, y si no existe acuerdo, continúa el proceso. Sin embargo, la prescindencia de la acción o la renuncia a la acción penal pública ya da por extinguida la causa. No se puede reabrir y no puede continuar el proceso porque ya son salidas alternativas al procedimiento. En conclusión, siempre vamos a buscar la educación, la protección y el apoyo, y siempre y cuando que sean compatibles estas medidas y que existan acuerdos también por parte de los menores y de las personas responsables de ellas. Una sentencia definitiva ya saben lo que es, ¿verdad? Que pone fin a un litigio. A ver. El artículo 239. ¿Alguien está manipulando ahí? Bueno, las sentencias definitivas pueden saber que son las que ponen fin al proceso, que pueden ser en sentencia condenatoria como también absolutoria. No sé qué otra otro cursor o qué, Después profesor. tenemos las sanciones penales adolescentes, que pueden ser las medidas socioeducativas, que son prohibiciones y mandatos, las medidas de protección y las correccionales, y la medida privativa de libertad. Medidas socioeducativas, correccionales y privativa de libertad, que ya hablamos, que es de 6 a 4 años en delitos y hasta 8 años en casos de crímenes. Y la privación de libertad. Las sanciones penales, ya hablamos, la medición de la pena nunca se va a dar en un adolescente de conformidad al artículo 65 del Código Penal y será de acuerdo a su estudio psicosocial y socioambiental y a la capacidad de la educación o no de esa persona. Recursos: en el Código de la Niñez y la Adolescencia procederá contra las resoluciones dictadas por el juzgado penal de la adolescencia. Puede ser la apelación general y la apelación especial, que son contra sentencias recaídas en un juicio oral y público, y la apelación general puede ser la dictada por las resoluciones del juzgado penal de garantía en cualquier instancia del procedimiento. El recurso
Ya, un poco. Ahí, sí, se me quedó colgado la computadora. Ahí se ve otra vez, profe. Pero no sé por qué. Ahí está. Motivo de casación tiene que ser una sentencia condenatoria principal mayor a 10 años que sea inobservancia o errónea aplicación de un precepto constitucional. Sentencia condenatoria a medida privativa de libertad en caso de adolescente mayor a 3 años, porque en caso de adulto tiene que ser la condena mayor a 10 años. Y como la pena máxima en el menor infractor es de 8 años, tiene que ser hasta 3 años, o sea, mayor a 3 años. Contradicción en el fallo impugnado con otro anterior de un tribunal de apelaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que un caso similar se haya resolvido de otra forma, entonces es motivo de casación eso, o fallo manifiestamente infundado. Y en la casación se pueden dar decisión directa, rectificación o fundamentación complementaria sin anular el fallo. ¿Esto qué quiere decir? Que el tribunal de apelación puede resolver directamente el caso, en primer lugar, declarando, en caso que haya condenado, declarando la absolución de esta persona o condenando a la persona. La rectificación o fundamentación complementaria sin anular el fallo y el reenvío al tribunal de apelaciones, que sería un nuevo juicio o reposición del juicio. Con esta parte no le voy a fastidiar tanto a ustedes como ustedes no tuvieron todavía procesal penal, que va a ser una parte tediosa y que no van a entender todavía esta parte. Ejecución de las medidas diferentes, medida privativa de libertad se ejecutarán de acuerdo a necesidades y posibilidades pedagógicas, régimen cerrado o semiabierto, programa educativo y de entrenamiento social, de acuerdo también al hecho punible que uno ha sido juzgado. Dependiendo si es delito o crimen, también se va a un régimen cerrado o semiabierto, porque el centro educativo de Itagua tiene otra vez programas semiabiertos para determinados hechos punibles que no son considerados crimen, o dependiendo también de su comportamiento dentro del centro penitenciario, puede pasar a un centro penitenciario semiabierto, que se van determinados días y vuelven a su casa otros días. Ejecución penal, también hay juez especializado, separación de mayores y menores que dijimos, prohibición de penas corporales, prohibición de encierro en celda de aislamiento, privación de alimentos, elementos de higiene siempre deben tener, privación de visita a su abogado está prohibido y familiares, cualquier cosa que afecte a los derechos indispensables para su desarrollo y crecimiento normal. En síntesis, todo aquello que afecte contra los derechos humanos está prohibido y no se puede permitir bajo ninguna circunstancia. Acá dice una sentencia del 2 de septiembre del 2004. El Estado tiene la obligación de garantizarles condiciones mínimas compatibles con su dignidad a las personas que se encuentran recluidas en un centro penitenciario. Y al encontrarse en presencia de niños se genera una obligación adicional, debiendo asumir su posición especial de garante como mayor cuidado y responsabilidad, y deben tomar medidas especiales orientadas en el interés superior del niño. Dentro de esas obligaciones se encuentra la de proveerle la asistencia médica y educación para así asegurar que la detención no destruirá su proyecto de vida. ¿Qué es lo que quiere decir este fallo? Que debe el Estado garantizar la educación de esta persona a fin de que esto no destruya su vida y esta persona pueda ser reinsertada nuevamente a la sociedad. En íntima relación con la calidad de vida están las obligaciones del Estado en materia de integridad personal de niños privados de libertad. La calificación de trato o penas como crueles, inhumanos, degradantes deben considerar necesariamente la calidad del niño y los afectados por ello. Conclusiones: los menores a partir de 14 años tienen una responsabilidad penal
y pueden ser aplicados a medida que dependan de la gravedad de los hechos punibles cometidos. A pesar de haber cometido hechos punibles, los menores no pierden el derecho a obtener cualquiera de las medidas y los beneficios que les son reconocidos a todos los menores. En síntesis, tenemos en cuenta que siempre se va a tener en cuenta la condición personal de ese menor, cuál es el hecho punible que está siendo investigado, si es delito o crimen, si esa persona existe o no otro medio idóneo aplicable a su caso concreto para ver si es que va a ser o no privada de libertad. No por encarcelar a una persona vamos a mejorar nuestro sistema de justicia y va a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Muchas veces tenemos que tener en cuenta todos los factores. Si nosotros no atacamos los focos, como habíamos dicho en la clase, como había dicho en la clase anterior, los focos que propician la delincuencia, como si a una persona que es droga, que es consumidora o que es adicta al consumo de droga, nosotros la encerramos por eso, sin atacar esos focos de drogadicción, sin atacar los focos de desempleo, sin atacar la pobreza, encerrándola a todas estas personas, no vamos a conseguir que el Estado siga adelante, sino actuamos esos focos de destrucción del ser humano, esos focos que generan la violencia, que generan la criminalidad, que generan el desempleo, y para eso necesitamos políticas públicas que hagan contribuir a nuestra sociedad. Erradicando obviamente la pobreza, el desempleo, tendremos menores problemas. Y eso es lo que quiere demostrar este gráfico. Y no por encerrarle a todas estas personas le estamos garantizando una mejor calidad de vida y estamos educando a estas personas, que siempre debe ser la última razón, el último motivo, y cuando ya no existan otros medios idóneos para que estas personas puedan ser educadas. ¿Alguna consulta hasta aquí? Doctor, Sí. ¿cómo está hoy día el índice de criminalidad y delincuencia respecto a los menores? ¿En qué sentido? ¿Y el porcentaje aumentó mucho últimamente o bajó? Y aumenta bastantemente. Justamente yo la vez pasada le compartí con usted un índice de... ¿Vos tuviste en la clase anterior? No estuve lastimosamente. Yo después le voy a compartir todas las diapositivas donde están los índices y eso. Ahí tenemos 8 punibles que se cometen más que otros. Obviamente, yo por ejemplo soy defensor público de personas mayores de edad, como así también de menores de edad. Mis turnos generalmente duran una semana completa, una vez al mes, y supongamos que de 15 personas que yo asisto que hayan cometido hecho punible en flagrancia, que me llamen porque son aprendidas al momento de cometer el hecho, 13 sean mayores de edad y 2 son personas adolescentes. En menor proporción, obviamente, que con las personas mayores de edad. Claro. ¿Alguna pregunta? Pero entonces eso, profesor, es porque tampoco no hay una buena política de reinserción social. O sea, ellos cometen un delito y el día de mañana que ellos quieran reinsertarse en la sociedad, ¿qué empresa le contrata a una persona que tenga un antecedente penal? Pase de menor a mayor, que haya un antecedente igual. O sea, que no hay un programa que les permita a ellos acceder a una vida digna otra vez al final. Claro, y justamente eso es lo que dije, por eso justamente son estos gráficos, no porque vos tengas personas encerradas en el centro educativo. Acá por ejemplo dice, en los países que transitan por esa vía errada no se ha reducido la criminalidad y se ha generado en cambio un fenómeno circular. Los delincuentes sancionados por el sistema penal pertenecen en forma desproporcionada a los grupos más pobres de la población, y la numerosa policía que los persigue con salarios miserables pertenece también al mismo estrato, y ambos grupos interactúan multiplicando una violencia espantosa que obviamente no puede detenerse sino multiplicarse cada vez más de esa manera. Va encerrando y pensar que con eso tu país va a salir adelante. No, pero si vos no tenés una política pública que combata el desempleo, que combata la drogadicción, que combata la pobreza, cada vez vamos a estar peor. Y muchas veces el sueldo que
que gana también ese policía incide, porque no, yo una vez la cito a una persona en el Ministerio Público, me llaman, doctor, tiene acá un aprendido, me constituyo al Ministerio Público y pido a mi procesado que salga para hablar conmigo, que yo quería previa su audiencia hablar con él, y le digo, mira, yo quiero que me cuente la verdad, quiero que me diga qué pasó, si vos cometiste o no el hecho, y decime bien, le dije, si alguien va a mentir acá o si alguien va a buscar una forma de ayudarte, voy a ser yo, le dije, pero yo quiero que vos conmigo te sinceres. Muchas veces te dicen que ellos son inocentes, que ellos no hicieron nada y que ellos están ahí gratis. Muchas veces no es así, otras sí. Y esta persona, esta es una persona mayor de edad, le doy nomás un ejemplo, me dice, doctor, yo en realidad no soy Juan Pérez, yo soy Marco Pérez, me dice. ¿Y pero por qué vos hiciste eso? Le digo. Y porque el policía me dijo que diga esto, como si yo le digo que soy Juan Pérez y uso el nombre de mi hermano, voy a ser beneficiado en el Ministerio Público y en el juzgado, me dice, porque mi hermano no tiene antecedentes, pero yo en realidad trabajo para el policía, yo robo en la calle o robo autorradio para el policía o robo teléfono para el policía. ¿Qué es lo que quiero ejemplificar con esto? Que es un círculo vicioso que muchas veces el policía, porque tiene un salario bajo, comete también hechos delictivos, o muchas veces le quieren los famosos casos que te quieren implantar droga, y si vos no le das 1 o 2 millones, ellos te dan un alto procedimiento y voy a ser procesado por tenencia y en algunos casos tenencia y comercialización de droga. Así de feo muchas veces es nuestro sistema o nuestro proceso. Justamente acá lo que dice es justamente también el sueldo que tienen muchas veces los operadores de nuestro sistema, y no encerrando a esta persona y no combatiendo contra esos males. Si no combatimos contra esos males, no vamos a conseguir una sociedad mejor y más justa. ¿Algo más antes de comenzar la otra lección? ¿Hasta qué hora es hasta las 8, ¿verdad? 8 menos 10. Buenas noches, profesor. Ahí me Sí. escucha bien. Una consulta. ¿Dónde podemos acudir? ¿Alguna página en la web de alguna Secretaría del Estado para poder investigar un poco más sobre los programas que el gobierno, digamos, plantea para la reinserción, digamos, a la sociedad o en beneficio de los menores? O sea, ese tipo de información, ¿dónde podemos ver? Yo le voy a facilitar todos los links y le voy a pasar también a los centros que se dedican a eso, pero muchas veces también no están funcionando eso, no tenemos. Muchas veces, yo por ejemplo, la vez pasada viene una persona, era un hecho insignificante, viene el adolescente y me dice, ¿qué puedo hacer? Primero le pedí el número de algún familiar, me dice que no tenía, que él no tiene familia, que él vive en la calle, y después me dice, productor, yo si estoy adentro voy a estar mejor, porque yo si estoy en la calle robo o tengo que buscar qué comer, me dice. No, y vos te quedás así muchas veces sorprendido y no sabes qué responderle, pero no existe una persona responsable, de repente no tenemos dónde enviarle sinceramente a esta persona que ha cometido un hecho punible. No funciona nuestro programa, es triste lo que le estoy diciendo. Exactamente. Y muchas veces la jueza también, que es súper garantista, que siempre busca una salida, aplicar una salida alternativa, digamos, una medida provisoria propiamente dicha, que no sea el encarcelamiento, busca conseguir algún albergue, un local. Muchas veces se encuentra imposibilitada, con la mano atada, porque no tiene dónde enviarle a esta persona, y quitarla a la calle es un peligro otra vez para esta persona, y no existe ninguna persona Claro. que se pueda ser responsable de él. Y personas Claro, que porque tampoco, así, yo no te iba a llamar a vos y te iba a decir, no querer recibirle a esta persona, lo primero que me va a decir es que no. Ese es un delincuente, ya va a decir lo primero, ya le está juzgando a esa persona, y esa persona no tiene un apoyo del Estado, no tiene un apoyo del sistema para poder salir adelante.
Exactamente, porque un sector tan vulnerable, profe, como lo es, o sea, la niñez y la adolescencia, debería tener mínimamente Pero políticas, o sea, el gobierno en la- debería tener mínimamente políticas que respalden pero a ese sector. en la niñez sí hay O más. básico, por lo menos. En la niñez sí hay más a través de CODEN y hay muchas instituciones que albergan a los niños, pero en el menor infractor es un poco más complicado conseguirle un lugar a ellos. Entiendo. Doctor, antes Gracias, que profe. saltemos a la siguiente lección, te quería hacer una consulta, ya con un tema pasado, sobre el régimen de libertad, que decía que un menor de edad no puede ser aprehendido salvo que esté en fragancia o salvo que tenga una orden judicial. ¿Qué Sí. pasa si es que es aprehendido y no se cumple uno de estos dos requisitos? ¿Se le No, tiene que soltar? no, y eso ya es tu función de abogado, ya entra ahí. El abogado tiene que impugnar y tiene que decir que yo, por ejemplo, tengo casos donde se le aprende hoy, pero recién transcurrieron 72 horas y fue puesto a disposición del juez penal de garantía. Yo en ese momento, en ese acto, yo impugno y solicito inmediata libertad. Si el juez no me hace lugar, le apelo justamente el derecho que tiene toda persona a recurrir los fallos, a impugnar las decisiones judiciales. Ese es un derecho innegable que vos tenés, y eso ya va a depender también de la calidad de abogado que vos tengas de recurrir y impugnar eso. Sí, espectacular. Gracias, doctor. Bueno, vamos a arrancar con la lección 2 y después cualquier cosa hacen pregunta, que es la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, cambio de paradigma. Este nuevo cambio de paradigma se da justamente con la Convención Internacional, donde se introduce la protección integral del menor. Doctrina de la protección integral. Todo abordaje sobre la responsabilidad penal del adolescente que aspire a la protección integral del mismo tiene que incorporar la protección de la doctrina de la protección integral, que establece que los niños tienen derechos propios de los seres humanos, pero además con beneficio de una protección especial en su calidad de grupo vulnerable. Justamente lo que digo hace rato de una compañera que están en una situación de vulnerabilidad extrema. La obligación de proporcionar a los niños una protección especial fue enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 en la Asamblea General de las Naciones Unidas del 26 de septiembre de ese año. Por la presente declaración, los derechos del niño, llamada Declaración de Ginebra, los hombres y mujeres de todas las naciones, reconociendo que la humanidad debe dar al niño lo mejor de sí misma, declaran y aceptan como deber, por encima de toda consideración de raza, nacionalidad o creencia, que el niño debe ser puesto en condición de desarrollarse normalmente desde el punto de vista material y espiritual. El niño, en síntesis, debe ser desadaptado, no debe ser desadaptado, sino tiene que ser reeducado. El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad. En síntesis, todo lo que quiere decir esta doctrina es que siempre se va a tener en cuenta las condiciones de ganarse la vida y de ser protegido de cualquier explotación. El niño debe ser educado inculcándole el sentimiento del deber que tiene de poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo. El deber de brindar protección especial e integral al niño fue nuevamente proclamado por el citado organismo en la Declaración de los Derechos del Niño. En primer lugar tenemos acá la Declaración de Ginebra de 1924 y acá tenemos Declaración de los Derechos del Niño del 29 de noviembre de 1989. Todas estas convenciones y todas estas declaraciones, estos organismos supranacionales, el Comité también de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, todos tienen como fin la protección integral y buscan la mayor protección para el adolescente, que ya es considerado en síntesis una persona sujeto de derecho. Tenemos también la declaración, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, los artículos 6, 10, 14, 23 y 24, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En especial, tras su aprobación por la Asamblea General de la ONU en noviembre de 1989, se ha convertido en el instrumento de derechos humanos referente a la niñez más ratificado en la historia de los tratados sobre este tema. Se impone destacar que ningún otro convenio internacional específico de protección de derechos humanos ha tenido la aceptación y el consenso generado por este tratado. A la fecha, los 193 países que suscribieron, solo Estados Unidos de Norteamérica no lo ha ratificado. Este instrumento ordena e intensifica la fuerza de muchas normas contenidas en las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, la regla de Beijing, y los instrumentos mencionados precedentemente que estuvieron presentes en su elaboración. Todas estas normas lo que nos van a hacer es reconocer derechos humanos inviolables y que tienen en cuenta la dignidad del ser humano y más saber el estado de vulnerabilidad que se encuentra en esta persona y que garantiza su protección integral, y nos van a servir a nosotros en caso que queramos recurrir o que verifiquemos situaciones que se estén dando en violación a todas estas normas supranacionales que son normas obligatorias para nosotros, porque nuestro país han formado parte de estas convenciones, han participado y han ratificado, por lo tanto son reglas para nosotros. Los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos por la presente convención. En síntesis, todas estas normas internacionales, como dije, expresan básicamente lo mismo, todos dicen de una u otra forma lo mismo. Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover establecimiento de leyes de procedimiento, autoridades, instituciones específicas para que los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o quienes se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes. Y es lo que le dije, debemos a la Convención el reconocimiento de los niños como sujeto de derecho. Esto es lo importante que nosotros aprendamos, porque de repente le va a marear tantas convenciones, tantos pactos, tratados ratificados por nuestro país, pero todo eso hace concebir al adolescente como una persona sujeta de derecho, merecedora de una protección diferenciada frente a los adultos. Esto hace posible que haya una mayor flexibilización en la norma y que se propenda siempre a educar y proteger a esa persona en pleno desarrollo de sus facultades mentales, promoviendo su educación. Y justamente el jus punendi que tiene el Estado acá es, ¿cuál es la finalidad que tiene entonces? La educación de esa persona y protección de esa infancia y límite. Respetar los derechos enunciados en esta convención y asegurar su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independiente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño. En síntesis, está prohibido cualquier tipo de discriminación o castigo a causa de eso. Tienen libertad de opinión. Estado, familia y la comunidad el respeto de esos derechos, porque siempre el Estado debe buscar el apoyo en la familia y en la comunidad con programas que muchas veces no se dan. Las normas que se ocupan expresamente de la protección del niño en caso de conflicto de la ley penal son los artículos 37, 39 y 40. Todas estas normas, como digo, e insisto, buscan proteger al niño de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como así la pena de muerte, que esto está prohibido también para las personas mayores de edad. La prisión también perpetua está prohibido para los menores de edad, de igual forma para la persona mayor de edad, y prohíbe la detención ilegal o arbitraria. Y siempre buscan la reintegración social del niño. Garantías fundamentales del carácter procesal que deberán ser tenidas en cuenta antes, durante y después de un proceso penal seguido de un menor causado por la comisión del delito, limitando la acción punitiva del Estado. Todas estas normas lo que buscan es evitar el jus punendi que tiene el Estado, el derecho de castigar que tiene el Estado a las personas que cometen hechos delictivos. Y estas normas lo que van a hacer es permitir la flexibilización de la
norma por la condición de vulnerabilidad que se encuentra esta persona menor de edad. Es básicamente eso, y todos dicen palabra más, palabra menos lo mismo. Y una otorgan mayores garantías que otra, o podemos invocar una o dos o todas las normas en forma sistémica. Los niños poseen todos los derechos que corresponden a los seres humanos y tienen además derechos especiales derivados de su condición a lo que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado. Ven que hay una conjunción sistémica de la familia, la sociedad y el Estado. En el marco de esta nueva concepción, el Código de la Niñez y la Adolescencia atribuye derechos específicos a los menores de edad y se amplían para ello otra serie de nuevos derechos que antes solo se reconocían a los mayores de edad. Por mencionar algunos, tenemos el derecho a ser oído, a la libertad de opinión, a la de participación, a la asociación y a la seguridad social. Presunción de inocencia, si bien está plasmado en la Convención Americana, tenemos el artículo 17, inciso A, de nuestra Constitución Nacional, que establece que toda persona tiene derecho a que sea presumida su inocencia, por más que se inicie un proceso, hasta que el resultado de un juicio oral y público no se pueda demostrar fehacientemente que hayas cometido el hecho punible, se debe gozar de la presunción de inocencia de esa persona. Eso es lo que dice nuestra Carta Magna, y acá la Convención Americana dice en otra palabra: toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas: derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. En síntesis, nadie tiene derecho a declarar en su contra ni puede producir prueba en su contra. Y eso podemos discutir también en los casos de Alcotés, si estamos no obligados, si al soplar eso nosotros estamos produciendo o no prueba en nuestra contra. En aplicación al principio de inocencia es que el adolescente detenido en espera de juicio debe estar separado de los declarados culpables. Eso también es algo que lastimosamente no se da en nuestra realidad. Información adecuada, eso es lo que le dije, que será informado sin demora y directamente de los cargos que pesan contra él, y en caso apropiado ser intermediario su padre o su tutor, y dispondrán de la asistencia jurídica u otra asistencia adecuada en la preparación y presentación de su defensa. En primer lugar, una persona tiene derecho a elegir un abogado de su confianza. En caso de que una persona no pueda o no tenga la capacidad de elegir un abogado de su confianza, ahí entramos nosotros los defensores públicos, en el cual debemos velar que el debido proceso funcione y que todas las garantías constitucionales sean respetadas, en especial el artículo 17 del Código Procesal Penal y todo su inciso. El adolescente debe ser informado sin demora y directamente de la acusación que se le formula y los derechos a la defensa. La información debe ser comprensible para él, lo que implica que el procedimiento se adapte a su capacidad de conocimiento y experiencia. ¿Por qué es importante esto? Porque puede darse también en una persona que se inicia un procedimiento y que esta persona no esté en pleno uso de sus facultades mentales. Yo tengo de repente personas procesadas que cuando se inicia un procedimiento, muchas veces algunas son privadas de libertad, pero esas personas no dimensionan que están siendo privadas de libertad. Unos pueden creer que están en Disney, otros pueden creer que están de vacaciones, otros pueden creer que están en la playa, porque no tienen esa capacidad de discernimiento y tienen una alteración en sus facultades mentales que puede ser un trastorno mental, y ese trastorno mental también puede ser otra vez una subcategoría dentro de eso, puede ser un trastorno bipolar o otro tipo de trastorno mental. Y entonces el código establece otra vez salidas para esto. Y ahí es donde vamos a discutir que la conducta puede ser típica, antijurídica, pero no reprochable. Por eso justamente se tiene en cuenta, hay que ver si esa persona es capaz de entender y conocer el sometimiento a un proceso. ¿Y cómo nosotros podemos saber si una persona es capaz
de entender y comprender lo que implica el sometimiento a un proceso. ¿Alguien me puede ayudar? El examen psicológico, psicosocial puede ser. Sí, y socioambiental y un estudio psiquiátrico. Con un estudio psiquiátrico y junta médica, en caso de que ya se dude de eso, se hace una pericia que determine la capacidad o no de esa persona. En caso que nosotros podamos corroborar que esa persona no va a entender lo que implica eso. Y para eso tiene su representante y sus padres que lo van a asistir, y depende también ya del abogado velar por ese debido proceso. Doctor, ¿puede haber algún caso que adrede uno puede dar las respuestas a esos exámenes psicológicos que hagan? Para A propósito, eso, para declarar demencia, por ejemplo. Para eso justamente están las partes en el proceso. Por un lado está el imputado, por otro lado está el Ministerio Público y también está el Poder Judicial, el juez, en este caso el que puede ordenar la realización de una pericia psiquiátrica. Si duda, el Ministerio Público propone y el procesado también. Yo justamente tengo un caso de homicidio doloso donde me voy al juicio y se le pretende a mi defendido juzgar como una persona en pleno uso de sus facultades mentales, como una persona capaz por un hecho de homicidio doloso con respecto a una persona porque falleció una persona y con respecto a otro homicidio doloso en grado de tentativa. Yo tenía 3 dictámenes psiquiátricos que determinaban que mi defendido al momento de perpetrar el hecho no estaba en pleno uso de sus facultades mentales, que mi defendido era una persona incapaz. Decía, si por poco no le dibujó el psiquiatra y encima el Ministerio Público ofrece a esos psiquiatras como testigos. Y se van a aclarar, yo le hacía la pregunta, ¿era capaz de conocer lo que estaba realizando o de querer lo que estaba realizando? No. Era incapaz de discernir lo bueno y lo malo, era incapaz de controlar su instinto, era incapaz, o sea, todo lo que tenía que ser para que sea artículo 23 y no todo se daba. Y encima el presidente de sentencia, el presidente del tribunal de sentencia le hace lectura al artículo 23 y le dice, ¿bajo cuáles de estos presupuestos se reúne? Le dice, se puede subsumir la conducta dentro del trastorno mental y a su vez dentro del trastorno mental, otra vez dentro del trastorno bipolar, porque esta es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud, inciso 10, le dio todas las especificaciones técnicas, no puede ser. Y el tribunal no considera nada de eso, automáticamente lo declara culpable y lo trata como una persona normal. Yo apelo esa decisión y la Cámara hace lugar y me dice que el tribunal obró mal y que este proceso debía seguirse por la regla del procedimiento especial al solo efecto de una aplicación de una medida de mejoramiento. O sea que en síntesis se hizo todo mal y le quisieron juzgar a una persona con trastorno mental como una persona normal. Por eso justamente muchas veces es importante la defensa que uno pueda tener para que desde el momento de eso, que toma conocimiento, trate de encaminar la investigación a esa forma y de buscar todos los elementos de prueba que puedan demostrar que esa persona efectivamente no es una persona capaz de entender el sometimiento. Por un lado, la capacidad para entender el sometimiento no a un proceso y por otro lado también tenemos si es la capacidad tiene o no de saber y querer, o sin decir el dolo, si podía saber lo que estaba haciendo, si tenía ese ánimo, esa voluntad de realizar ese hecho punible. En síntesis, eso es solamente un ejemplo que le doy, por eso siempre por eso es que en este caso siempre se exige el estudio psicológico y socioambiental y se hace la división del juicio también en 2 partes. En caso adolescente, por un lado tenemos donde se va a comprobar todo si el hecho existió, si se da la tipicidad, la antiplicidad, y por otro lado vamos a discutir la reprochabilidad o no de este adolescente. En síntesis, estábamos en la información adecuada, el adolescente tiene que ser informado de toda la
de toda la causa, todo el hecho punible en síntesis que se le está atribuido, tiene derecho a contar con un abogado de su confianza y que se le explique todo. Por eso dice asistencia a un abogado defensor, de su familiar o representante legal, siempre que esto tampoco no entre en conflicto con el adolescente. El adolescente debe contar con la asistencia de un abogado defensor y teniendo en cuenta su edad con el apoyo de sus padres o representantes legales, a menos que esta vinculación fuere contraria a su interés superior. Como le dije, en el caso que el niño se quiera declarar culpable, quiera contar la verdad y el padre le esté obligando para que no cuente lo que pasó. Debe asegurarse que el adolescente pueda ejercer en forma plena su derecho de defensa, ofreciendo pruebas o interrogando a los testigos de cargo. El adolescente no debe ser obligado a declarar, o sea, no debe ser compelido a suministrar elementos de descargo. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Que es el Ministerio Público el que tiene que demostrar que esa persona ha cometido el hecho punible. La defensa no tiene por qué demostrar que esa persona es inocente, porque acá se presume la inocencia de una persona. Es el Ministerio Público que tiene que decir que llegó a ese conocimiento y que tiene elementos de cargo y de descargo, pero los elementos de cargo son mayores y existen elementos probatorios vinculantes que pueden sostener su hipótesis del caso y que pueden demostrar fehacientemente que esa persona ha cometido ese hecho. Y la defensa tiene también la oportunidad, inclusive el adolescente puede interrogar a los testigos, puede ofrecer pruebas y puede refutar a los testigos a través de su abogado o su representante legal, puede hacer que se le formulen preguntas, como así también puede hacer que se le interrogue a los testigos. Derecho a la celeridad del proceso, que la causa sea dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley. En síntesis, la duración del proceso penal debe ser razonable. Esto significa que no pueden producirse dilaciones indebidas y van a ver también cuando estudien procesal penal que se pueden dar la extinción de la acción por la duración máxima del procedimiento, que en este caso la duración máxima del procedimiento es de 4 años. Si sobrepasa eso, vos como defensa podés plantear la extinción máxima por la duración del procedimiento, siempre y cuando no existan incidentes que hagan descontar eso. Pero eso no se complican ahora de materia que van a dar en procesal penal. En síntesis, siempre se va a buscar la celeridad del proceso, de dar una salida rápida del proceso cuando se trata de hechos punibles con mayor preponderancia cuando son delitos. Siempre se busca concluir rápido, ya sea delito o crimen también, para que esto no traiga consecuencias negativas en los menores infractores. Los derechos del niño tienen el tiempo transcurrido entre la comisión de un hecho delictivo y la respuesta definitiva a este acto debe ser lo más breve posible. Cuando más tiempo pase, tanto más probable será que la respuesta pierda su efecto positivo y pedagógico y que el niño resulte estigmatizado. Por eso justamente es de vital importancia que durante el periodo de investigación, que es de 6 meses, o que inclusive el Ministerio Público puede considerar que sea menos, pero nunca mayor a 6 meses, es importante que se haga ese estudio psicosocial y socioambiental y psicológico. No es lo mismo también hacerle un estudio para medir la reprochabilidad, un estudio psiquiátrico después de 3 años de cometido el hecho, que vos le hagas un estudio psiquiátrico días después, lo más rápido posible, para que vos puedas saber si esa persona al momento de hecho tenía o no la capacidad de conocer y de querer lo que estaba haciendo, si estaba o no en pleno uso de sus facultades mentales, si tenía o no algún trastorno. Porque cuando estudian derecho penal con profundidad, creo que ya estudiaron, se van a dar cuenta que hay inclusive cuadros psicóticos que duran por determinados tiempos, porque el trastorno mental, por ejemplo, es una enfermedad que vos no te vas a curar, que vos vas a convivir el resto de tu vida. No una enfermedad que tiene cura, pero sí es una enfermedad que uno se puede tratar. Si una persona está tratada, está medicada,
puede convivir tranquilamente, inclusive puede ser un profesional extraordinario, puede ser una persona súper capaz, pero cuando esa persona deja de medicarse, deja de tratarse, tiene cuadros psicóticos los cuales le pueden llevar al desequilibrio. Ese desequilibrio puede provocar que una persona no esté en pleno uso de sus facultades mentales, que tenga ideas paranoides, que tenga delirio de persecución, que no pueda distinguir lo bueno de lo malo, que no tenga capacidad de determinarse a sí mismo, y que al momento de cometer ese hecho estaba en ese cuadro psicótico, y pues que transcurrido un tiempo esa persona se empieza a medicar y no esté. Entonces no va a ser lo mismo que yo le haga una evaluación psiquiátrica 2 o 3 años después que le haya hecho inmediatamente después de cometerse el hecho. Por eso justamente ahí va a entrar mucho también la capacidad que tenga su abogado de plantear ese tipo de cuestiones o de tratar de encaminar la investigación desde el inicio, y también así de impugnar cualquier arbitrariedad que considere el momento que le está asistiendo a su audiencia, y ver si este menor se le ha comunicado, si esta persona no conoce el idioma, se debe buscar un intérprete gratuito, se debe ver una persona que le traduzca y le explique el objeto de investigación, el proceso que se ha abierto en su contra. Por eso de la asistencia jurídica también apropiada de la Convención se refiere a la garantía del acceso a una asistencia técnica jurídica. La participación directa del adolescente puede no ser suficiente para asegurar que sus puntos de vista sean presentados satisfactoriamente ante las autoridades, como su interés es defendido de manera eficaz en sede judicial. Para garantizar que esto ocurra, la legislación internacional especial contempla el derecho a una asistencia apropiada. Esta garantía tiene su antecedente en la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Deberes del Hombre y el Pacto de San José de Costa Rica. Uno también puede denunciarle a su abogado por mala praxis si no vela los derechos inviolables que goza una persona, y más otra vez si se trata de una persona en condiciones de vulnerabilidad. Yo inclusive tuve casos de hurto agravado, de robo agravado, donde me fui a juicio y por no hacerse un estudio socioambiental ni psicológico, yo planteé la nulidad a la acusación y en consecuencia el alto de apertura del juicio, y he conseguido la nulidad de todo ese proceso. Y esa persona, al hablar yo antes de comenzar el juicio, le preguntaba, era para saciar mi instinto, para tratar de saber yo qué en realidad pasó acá. Le preguntaba, bueno, en realidad, y muchas veces algunos me reconocían que sí, que ellos cometieron ese hecho, que ellos hicieron eso, pero por un defecto del proceso yo conseguía el sobreseguimiento, porque planteaba como etapa incidental la nulidad de todas las actuaciones, y ya hay fallos que son jurisprudencia que conllevan necesariamente a hacer lugar a esa impugnación. Entonces, una mala investigación, o que el Ministerio Público o que el juez no controle ese control horizontal que tiene del debido proceso, puede llevar muchas veces sustanciar la audiencia preliminar, donde se decide si la causa se va o no a juicio. Como estrategia procesal nosotros no impugnamos eso porque se puede corregir ese vicio en ese momento, aunque a mi criterio no se puede una vez que se presenta la acusación, pero en el ejercicio de la profesión ustedes se van a dar cuenta que muchas veces algunos tribunales o jueces o defensa o ministerio público van a creer que tiene cada uno su propio código o interpreta en la forma que considera. Van a encontrar siempre bibliotecas de un lado y de otro lado. Y sin embargo, eso no le tiene que hacer bajar la guardia. No tomen tampoco como una causa propia, sino solamente busquen el interés de su cliente y hagan el mejor de su esfuerzo para plantear esas impugnaciones, y nunca se queden callados, siempre impugnan, después apelen y tienen toda la garantía y los medios para recurrir esos fallos. En síntesis, uno puede plantear en la audiencia preliminar como estrategia pedir la impunidad. Muchas veces los jueces ahí de garantía no se animan y elevan nomás la causa y plantear tu incidente antes de comenzar el juicio y pedir la nulidad de eso, y ahí cae todo el proceso y es nulo. Y verán que hay casos de eso. Después voy a compartir con ustedes esos fallos
para lo que quieran investigar y lo que le guste el derecho penal adolescente. En síntesis, el adolescente tiene derecho a contar con en todas las fases del proceso con la asistencia de un abogado defensor. También en la atención de su edad requiere del apoyo de sus padres o representantes legales, a menos que este amparo sea contrario a su interés superior, como ya le expliqué. Y siempre debe ser la debida y suficiente defensa técnica. El abogado debe velar por todo lo que incumbe al menor adolescente, que ya es una persona sujeto de derecho, y debe velar por el debido proceso y porque el derecho positivo no se viole y no se corrompa bajo ninguna circunstancia. La asistencia, ya hablamos de un abogado defensor, de sus padres y representantes legales, a menos que este amparo sea contrario a su interés superior. Y tenemos también así la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Deberes del Hombre y el Pacto de San José de Costa Rica, que avalan esta situación. Entonces ya hablamos, Servicio de Defensa Técnica Especializada, hablamos de todo un fuero especializado que se exige tanto para la defensa como para el Ministerio Público y para los órganos juzgadores y para los juzgados que sean especializados en adolescencia. Derecho a contradicción. Debe asegurarse que el adolescente pueda interrogar o hacer que se interrogue a testigo de cargo y obtener la participación e interrogatorio de testigo a su favor en condiciones de igualdad. Eso es lo que ya le dije hace rato, que el adolescente puede hacer preguntas, puede ofrecer pruebas, como así también puede participar a través de su abogado con preguntas cuando se le está interrogando a un testigo, a un perito o a la víctima, inclusive cuando está declarado, le puede hacer preguntas a través de su abogado defensor. El único que no está obligado a declarar en su contra es la persona que está siendo investigada, el adolescente, y la persona en un juicio inclusive puede decirle al tribunal si va a contestar o no la pregunta que le va a hacer el Ministerio Público o la querella en caso que haya, puede o no responder, y eso bajo ninguna circunstancia puede ser utilizado en su contra. Derecho a la doble instancia es el derecho que tiene toda persona a recurrir cualquier fallo. Es una garantía primordial que debe ser respetada en el marco del debido proceso legal. No se le puede conculcar este derecho bajo ninguna circunstancia, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez en caso de apelación general o un tribunal distinto en caso de apelación especial y de superior jerarquía. La doble conformidad judicial expresa mediante el acceso a un curso que otorgue la posibilidad de revisión ese fallo, y esa revisión de fallo debe ser por un órgano juzgador imparcial que brinda mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado y de la víctima. Los Estados partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quienes se acuse de haber infringido esas leyes, y se le garantice, por lo menos lo siguiente: que la decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente. Esto es lo importante: órgano judicial competente, independiente e imparcial conforme a la ley. Toda persona tiene derecho a recurrir un fallo. La crítica a los fallos es libre, respetando siempre el debido proceso y declarando que esa persona, que el órgano judicial no ha valorado conforme a la sana crítica, de qué manera ha violado o no ha fundamentado el fallo. Todo eso van a entender con mayor entendimiento legalmente en la materia procesal penal. Esto le va a costar un poco todavía, pero lo importante es que se pueden recurrir los fallos. El derecho de impugnar un fallo busca proteger el derecho de defensa en la medida en que otorga la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión adoptada en un proceso viciado y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de la persona. ¿Qué es lo que te permite esto? Justamente que vos puedas plantear incidentes, recursos
apelaciones a los efectos de demostrar que se ha violado un derecho, que se ha valorado erróneamente una prueba, que se ha dado un mal sentido a la norma, que está viciado ese proceso, que es nulo, que se ha violado garantías constitucionales inviolables, que no se ha observado el debido proceso, que no se han respetado. Por ejemplo, supongamos el caso de un juicio oral y público, que vos te constituya y vos digas: no, yo no acepto la defensa pública, yo quiero que mi abogado sea un abogado particular, y que el tribunal te quiera estar obligando que vos aceptes determinado, vos podés impugnar y poder recusarle inclusive a ese tribunal, tener recursos y mecanismos para garantizar tu legítima defensa, y tener después saber la vía en caso que ese tribunal te deniegue ese recurso. Vos tenés la vía para apelar después ante el Tribunal de Apelaciones, y es un órgano imparcial, independiente, el que va a juzgar y va a decir si hubo o no violación del debido proceso, o si existe o no una sentencia arbitraria, si corresponde o no tu petición. Y muchas veces también tus recursos podrán ser denegados, obviamente. Es importante destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 1702 del 28 de agosto, reafirmó el derecho que tiene todo menor de edad a un proceso garantista que debe respetar principios fundamentales como el de la doble instancia y recurso efectivo. Toda persona tiene derecho a ser oída con la debida y garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, fiscal o de cualquier otro carácter. Cabe puntualizar que este derecho también se halla expresamente reconocido en el artículo 8 del mismo instrumento internacional, y se refiere en síntesis que el derecho de recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior. Acá le dije hace rato que hay derecho a contar con un intérprete en caso que la persona no conozca el idioma por el cual es oficial en un país. Va a ser asistido gratuitamente por un intérprete. El principio de inmediación también, para que pueda resolver el juez de acuerdo a lo que perciba en esa audiencia, en ese acto, que es derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o del tribunal. Derecho del inculpado a comunicarse libre y privadamente con su defensor. Si yo quiero hablar con mi asistido, ya sea ante el Ministerio Público o del juzgado o ante un tribunal de sentencia, yo puedo pedir permiso para comunicarme con mi defendido y que esa conversación sea privada. El derecho a la comunicación, que incluye el asesoramiento, consejo y asistencia, se mantiene durante todo el proceso sin poder ser retrasada en ningún momento, en especial antes de cualquier acta que requiera su declaración. Derecho a la intimidad, dijimos que la publicidad del proceso está prohibido, que en estos casos de adolescentes son restrictivos y está prohibido. Limitaciones especiales en el régimen penal de la adolescencia, prohibición de difundir cualquier información que permita identificar al adolescente acusado de infringir leyes penales. Por eso siempre cuando se hace una publicación, se pone las iniciales del adolescente, nunca se da el nombre ni el apellido. Siempre debe prevalecer la confidencialidad. Se respetará plenamente en su vida privada en todas las fases del procedimiento, tal como lo establece la Convención Internacional sobre Derechos del Niño. En todas las fases del procedimiento se debe garantizar siempre su vida privada, prohibiendo la difusión de cualquier información que pueda identificarlo. Así lo establece nuestro artículo 235 del Código de la Niñez y la Adolescencia y el artículo 8 de la Regla de Beijing. La prohibición de difusión de la entrevista y publicación por cualquier medio, ya sea prensa escrita, radial, televisiva o cualquier otro medio de comunicación, formato de esa transmisión digital de informaciones, sistemas de mensajería y redes sociales, los nombres, la imagen y audio
o cualquier otro acto que posibilite identificar al niño o adolescente, víctima o supuesto autor de hecho punible, porque no solamente a la persona que está investigada, también la persona que ha sido víctima de un hecho punible de abuso sexual, por ejemplo, también está prohibido publicar por cualquier medio de comunicación la identidad o la imagen de esa persona. Revelación de secreto profesional de carácter privado para la persona que publique justamente puede ser pasible de un hecho punible. Si yo cuento la circunstancia de un proceso que yo estoy llevando a cabo, yo revelo imágenes de supongamos que yo sea el querellante, yo difundo a las redes sociales videos que demuestran que ese hecho existió o fotografía del responsable o nombre completo del acusado, yo puedo ser investigado penalmente por la revelación de un secreto de carácter privado de la ley 1160/97 en síntesis por el Código Penal. Por eso dice, exceptúase de la prohibición de publicación en los casos de niños, niñas y adolescentes extraviados. Solamente hay una excepción a la norma, cuando se trata de niños y niñas que han sido extraviadas o cuando son víctimas de secuestro, con autorización de sus padres o en su defecto mediante autorización judicial. Si no autorizan sus padres, el juez puede autorizar en caso de niños extraviados o de personas que son víctimas de secuestro. La privación de libertad, creo que ya hablamos suficientemente, es la última alternativa cuando la medida sustitutoria no puedan conseguir el fin deseado por la norma, no exista otra forma que esos adolescentes puedan ser educados y reinsertados a la sociedad, entonces las órdenes de orientación y supervisión no son suficientes, el asesoramiento no existe, la libertad vigilada, la colocación familiar, los programas de enseñanza no funcionan o no existen, y formación profesional, así como otra posibilidad alternativa a la intervención en instituciones, asegurándose de que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con la circunstancia como el delito. Siempre debe haber una correlación y debe haber una proporción con el bienestar, tanto con la circunstancia como el delito. Tiene que haber una concatenación entre el daño ocasionado, las condiciones personales de esa persona y el grado de peligrosidad que exista en esa persona, como así también el delito que se haya producido. Principio de intervención mínima. Un sistema penal juvenil debe atender a una política social cuyo énfasis sea la prevención en mínima medida de la intervención del sistema de justicia. Debe intervenir lo más mínimo posible y cuando ya no existan otros medios de solución del conflicto y cuando la única solución sería la intervención de la justicia, ya sea del Ministerio Público, del juez penal, o ya sea que la causa necesariamente deba elevarse a juicio y no cabe otra posibilidad, no cabe ninguna salida alternativa al procedimiento y necesariamente deba resolverse esto en un contradictorio porque el Ministerio Público considera que esa persona ha cometido el hecho. Y cuando ya no se pueda aplicar la remisión o criterio de oportunidad, que son una salida alternativa o fin del proceso. Principio de reserva, ya hablamos de la facultad del hombre dentro de lo permitido, lo no prohibido por el ordenamiento jurídico, sin que su conducta pueda acarrearle sanción. Varios países al ratificar han manifestado reserva con respecto a todas aquellas disposiciones con las cuales no desean quedar vinculados, a condición de que el contenido de la reserva no se considere contrario al espíritu básico y a la finalidad misma del tratado y que la mayoría de los estados partes no se opongan a ello. Es pertinente destacar que nuestro país al ratificar este instrumento no ha formulado reserva alguna. Igual de garantías penales que los adultos, solo que existe mayor flexibilización en la norma cuando tratamos de personas menores de edad que son considerados adolescentes y tenemos luego en consideración que el marco penal es distinto de una persona
adolescente que una persona mayor de edad, y el fin de la pena es distinta también. En uno es la educación y la protección integral, y en otro es otra situación cuando son las personas mayores de edad. Es la readaptación del procesado a una vida sin delinquir y la protección de la sociedad, que es en el caso de las personas mayores de edad. ¿Alguna consulta? Hola, profe. Hola. ¿Qué tal? Gabriela Delgado le saluda. Sí. Profe, yo tengo una consulta. En el caso que el adolescente eh, lleve un proceso, ¿verdad? ¿Eso queda como antecedente, ya sea policial, penal, judicial? Es decir, ¿eso queda marcado Pero va a depender en del... su historial? ¿Cómo? No entiendo tu pregunta. ¿Quién está hablando? Gabriela Delgado estaba hablando, profesor. Vos lo que querés saber es si va a figurar en su antecedente. Sí, doctor. Pero eso va a depender de cuál sea la salida que se le dé al proceso. Si llegamos con si se le da una salida alternativa al procedimiento, que una suspensión condicional del procedimiento que puede ser de 1 año, de 2 años, una vez finalizado esa suspensión, ese antecedente no va a quedar, va a estar sometido a regla de conducta mientras dure esa suspensión condicional del procedimiento. Si se da una conciliación, tampoco, eso no va a figurar después en el antecedente o un criterio de oportunidad. Pero si se le da un abreviado que sigue una condena, sí va a figurar en su antecedente. Y si es condenado en un juicio, sí va obviamente a figurar en su antecedente. Va a depender mucho de la salida que tenga en el proceso. Gracias, profe. ¿Alguien más? Que tenga alguna pregunta. Y a ver, para crear mi planilla. Profe, una consulta. Sí. En los países donde existe, una duda que tengo, en los países donde existe, por ejemplo, pena de muerte, ¿eso alcanza a los menores o no? ¿Cómo? En los países donde existe la pena de muerte, ¿eso le alcanza a los menores también? Y ¿Se depende aplica a de la los menores legislación. también? Y si forman parte de la convención, no se podría aplicar bajo ninguna circunstancia, porque justamente eso es lo que, la convención es lo que busca eso, que no se aplique eso, que tiene una condición especial, su estado de vulnerabilidad, una protección a su desarrollo integral, no es compatible. O sea, en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, que bueno, claramente tiene o sea, ellos aplican la pena de muerte, esa era mi duda específicamente. Sé que, o sea, Paraguay sí tiene una convención y obviamente nosotros no aplicamos eso, pero en el caso de ellos, por ejemplo, eh, se podría aplicar en caso de que un niño de 16 o 15 años cometa una matanza en un colegio, por ejemplo. De hecho que, discúlpame que ahí me meta, ahí en Estados Unidos no todos los estados tienen la pena de muerte, creo que ahora actualmente hay 9 nada más que están aplicando la pena de muerte, y de acuerdo al delito que cometió, si es que justamente tenía 16 y tiene una condena de 8 años, al cumplir la mayoría de edad esperan hacerle un juicio nuevo y se le determinan que va a ser la pena de muerte
su sentencia final, sí. Esos son los casos que al menos leí. Ok, se debería esperar entonces a que cumpla la mayoría de edad. Y en algunos estados. Sí, pero lo que tenés que preocuparte acá es si nuestra legislación permite o no eso. Claro, pero teniendo en cuenta nada más, profe, el estado de, bueno, Sí, lo que- justamente Estados teniendo en Unidos cuenta la... no ha ratificado las convenciones y justamente al no ratificarse y al no firmar no es regla. Generalmente las superpotencias muchas veces no quieren someterse a normas que le van a obligar justamente a este tipo de cuestiones o prohibir. Y como son estados independientes, otra vez cada uno tiene su sistema diferente. Correcto, doctor. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, disculpame que interrumpa nada más para pedirte si podemos culminar la clase ya que Sí, terminamos de cerrar y ya tenemos que otra terminamos la clase. clase, ya tengo mi planilla, ya hice la captura de pantalla. Nos Súper. vemos el viernes, ¿verdad? Sí, así mismo, doctor. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, doctor, muy amable. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor.